Entonces, la presentación la centré como en la parte del neurodesarrollo y el vínculo en la primera infancia para comprender para acompañar, fue como el nombre que decidí darle porque siento que a mayor información que vamos como obteniendo como de las etapas que van viviendo los niños y entender cómo funciona pues como lo del neurodesarrollo, nos ilumina más como entender que los procesos que ellos van teniendo no son aislados, sino que todo realmente está como integrado y que a mayor presencia como de los cuidadores se va dando como de mejor forma. Entonces, inicialmente hablo como de qué es el neurodesarrollo, que se entiende como el proceso progresivo de organización y maduración del sistema nervioso, que inicia desde la gestación y que se prolonga hasta la adultez. Entonces, de las primeras cosas que se forman, por ejemplo, en el feto es el tronco encefálico. Y dentro del tronco encefálico nace entonces inicialmente lo que es como el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, que se conoce como la memoria emocional, y son los primeros registros que van como teniendo las guaguas al nacer. Entonces, esto nos va a permitir tener funciones como la atención, lenguaje, que son procesos cognitivos básicos, y ya superiores como lo sería como la autorregulación, el pensamiento y entre otras. Entonces, el desarrollo del cerebro no es solamente como algo genético, sino que es profundamente relacional y ambiental. Para explicar un poco como del neurodesarrollo, lo voy a hacer como desde el modelo neuropsicológico que propone Luria, que, que fue un neuropsicólogo ruso. Entonces él plantea como unos principios. Inicialmente como la organización jerárquica de las áreas corticales, que son como las cortezas que, voy a minimizar esto, se puede, como las áreas corticales, que es como lo que podemos hacer parte del cerebro. Y si ven como los diferentes, las circunvoluciones serían como estas cositas y las ranuritas se le conoce como surcos. Entonces las circunvoluciones, él les dio a cada una como un número a lo largo pues como de la investigación que hizo y cada área tiene como una función, que es lo que él hace como en la organización, que propone que va desde lo más simple hasta lo más complejo y habla de la especificidad decreciente de las áreas corticales, en donde propone que las áreas primarias son las que se encargan como de algo más específico, que es como recibir eh, algo sensorial. Lo que estaban hablando ahorita, todo esto es como de la sensoripercepción. Las áreas secundarias que van a hacer las asociativas, en donde entonces ya no es como un área que está recibiendo como una información en específico, sino que va a estar involucrando dos áreas y va a generar como una asociación. A mayor experiencia que el bebé vaya teniendo como con su medio, entonces va a ser más fácil que logre integrarla y pase como a las terciarias, que es donde ya se va generando esa información que nos va a llevar como al desarrollo del lóbulo frontal. Y ya por último, el principio que él propone es la lateralización progresiva de las funciones cerebrales, perdón, en donde dice que a medida que el cerebro se desarrolla, se va especializando como las funciones de este. Entonces yo tengo acá con mi cerebrito, en donde este es el hemisferio derecho. Entonces iniciamos con la parte de atrás, que es el occipital. Entonces ahí más que todo hay áreas como primarias. Está el lóbulo temporal, que sería como para la audición, el lóbulo parietal, que está involucrado como con todo lo que es la parte de la sensopercepción y la motor, y ya finalmente nuestro lóbulo frontal. Eh, pero lo que dice también en lo de la lateralización es que si bien iniciamos como primero con algo básico de cada lóbulo, a medida que se va desarrollando, también entonces, por ejemplo, el lóbulo parietal está involucrado, por ejemplo, con la orientación espacial, con la memoria y el cálculo. El lóbulo temporal está involucrado con lo que es la regulación emocional también. Y paso entonces a hablar de la etapa de los 0 a los 3 años. Entonces, esta está compuesta por la regulación básica del sueño, el hambre y la vigilia. La vigilia tiene que ver mucho con la atención. Y lo que se propone aquí y lo que logramos como que, por ejemplo, yo en mi maternidad
de los 0 a los 6 meses experimenté mucho como dentro del programa de crecimiento y desarrollo que uno tiene como en las citas, es que uno tiene que intentar hacer como que eh, los bebés logren regular más que todo como la parte del sueño, ¿cierto? Porque nos dicen que la alimentación debería ser como a libre demanda, pero que se va regulando con el tiempo. Y el sueño es lo más importante porque es lo que va a permitir que se vaya dando de manera más propicia como los tiempos de atención de los niños como a su alrededor. Entonces nosotros funcionamos durante esta etapa como eh, la corteza prefrontal externa. Se da inicialmente, entonces aquí se vive lo que sería más que todo las áreas primarias y asociativas. Inicialmente en esto de los 0 a 6 meses solamente sería recibir por información sensorial. Y ya después entonces esto nos va llevando como al desarrollo de la corteza prefrontal. Acá el rol del cuidador es súper importante porque como ya lo mencioné, funciona como la corteza prefrontal externa. Entonces también aquí estamos encargados de ayudar a que ese bebé empiece como a intentar a regular sus propias emociones porque no conoce absolutamente nada como de sí mismo. Entonces nosotros hacemos de voz interna de él también. Y la idea es que el rol del vínculo propicie seguridad, contacto y contención emocional. Es importante pues acá decir que no podemos esperar que un niño de 3 años se le trate como si fuera un adulto, porque aún no hay como un pensamiento tan complejo o una autorregulación emocional. Además, el cerebro va madurando por etapas y cada función superior va dependiendo como de las más básicas, de toda esa exploración que va teniendo como de los 0 a los 3 años. Entonces, por ejemplo, aquí en las guaguas vemos que ellos todo el tiempo están como explorando su entorno. A mayor exploración del entorno, entonces más información sensorial que se va a ir codificando para que otras funciones vayan procesándose. El hecho de que el nene coja la tierra, a los 6 meses, por ejemplo, empieza a experimentar mucho con la comida. Entonces, todas estas sensaciones que va viviendo con los sentidos externos va a hacer que se desarrolle de mejor forma el lóbulo frontal, que es donde están todas las funciones cognitivas básicas como lo es la memoria, la atención eh, y el lenguaje. Y las superiores, como lo sería el control inhibitorio, la autorregulación, la planeación. Entonces hablo como de la importancia del entorno y el juego, en sentido de que el juego sea como libre, la exploración y movimiento igual a desarrollo cerebral. El exceso de exigencia académica como a una edad temprana realmente puede ser como perjudicial. Primero porque o sea, la motivación de ellos no está como en tanto en tener un libro, pues puede que sientan curiosidad por el libro y está bien que lo exploren si así lo desean, pero no tiene que ser algo que nosotros le tengamos que poner, y mucho menos como que esperar que el niño de 3 años, que de pronto ya puede coger el lápiz, entonces tenga que colorear dentro de la línea. La idea es que pueda expresar y explorar toda la parte creativa, porque a partir de todo lo creativo que ellos van a hacer de los 0 a los 7 años, va a permitir que tengan mayor resolución ante los conflictos. Y luego entonces la parte del aprendizaje significativo nace de la experiencia emocional segura, que está muy ligada a la parte de la motivación. En la etapa de los 4 a los 7 años, entonces aquí ya no solamente está como las áreas primarias y secundarias, sino que ya entra también como las áreas terciarias. Entonces ya estamos hablando de que hay una mayor integración de la información. Por ejemplo, está el inicio de las funciones ejecutivas como la atención. La atención es el proceso base para que pueda darse todo lo que es la memoria, la inhibición. Si no hay atención, entonces no hay codificación de información. Y dentro de la atención tenemos, tenemos la atención focalizada, que los tiempos de atención en los niños van variando de acuerdo a la edad, entonces yo tampoco puedo pretender que mi niño de 4 años de pronto pase más de una hora en una tarea. Por lo general van a intentar como distraerse con algunas cositas. Entonces la atención focalizada, que sería como el tiempo en que yo logro mantener el foco en una tarea, la atención dividida, que es la que me permite, o sea, de dos estímulos diferentes, yo voy a, por ejemplo, voy a poder estar tecleando, pero al mismo tiempo puedo lograr estar como conectando con alguna melodía. O el hecho de que yo esté en una llamada, pero pueda estar cocinando. Y la atención alternante también tiene que venir de dos estímulos diferentes,
en donde entonces yo puedo estar realizando pues dos tareas en que puedo estar alternando, pero no voy a perder como el foco de lo que tengo que encargarme por hacer. Y ya entonces la memoria de trabajo, que es como la memoria a corto plazo, en donde yo voy a mantener en línea la información que necesito para hacer la tarea en el momento, para hacer la tarea, pues sí, esperen, retomo. Voy a mantener en línea la información que necesito para poder hacer la tarea, pero no necesariamente esa información va a pasar a, a la memoria de largo plazo. Y entonces acá se da más como la parte del juego simbólico, se empieza a desarrollar más como un lenguaje interno, no voy a necesitar tanto como de un adulto para poder entender lo que pasa conmigo y se va a poder observar como una mayor autorregulación. Y entonces acá el vínculo lo vamos a ver más como un espejo emocional y guía. Si bien en la etapa de los 0 a los 3 años el adulto debe ser el que esté ahí como para el niño decirle de veo que te estás sintiendo triste, como para que él pueda empezar a identificar sus emociones, en este es más como yo desde mi actuar voy a ser espejo de lo que él está haciendo. Pero si él está desbordado, entonces yo voy a estar en una posición de más calma para que entonces el niño logre estar en más calma y guía de quizás entonces también intentar a través de preguntas decirle, bueno, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Es muy importante que en esta primera etapa de los 0 a los 7 años los niños conecten mucho como con toda la parte emocional porque eso es lo que también nos va a llevar a desarrollar pues como toda la parte social. Y de los 7 años en adelante, entonces ya hay una mayor planeación, anticipación, un pensamiento crítico, hay mayor autonomía emocional y cognitiva y el vínculo pues acá sigue siendo clave, pero entonces ya más como es un acompañamiento reflexivo. Entonces, regresando, por ejemplo, acá el modelo de Luria, él habla de 3 sistemas funcionales. El primero que es la activación y regulación, que lo podemos ver acá, que lo relaciona con la atención, que es lo que les mencionaba, que lo primero que se da en los niños es el tronco encefálico, en donde se da como toda la parte del sistema límbico, que es toda la parte como emocional. Y la segunda unidad que él habla como de recepción, procesamiento de información, que está conectado con todo lo que les decía ahorita de las áreas primarias y asociativas que tienen que ver como con toda la parte del lóbulo parietal, temporal, occipital, esa información que voy a recibir inicialmente, para que se pueda dar entonces en la tercera, que es la programación y control de la conducta, el desarrollo del lóbulo frontal. Eh, en relación con esto, a veces vemos como que el niño, por ejemplo, aprenda a hacer una bolita, pues puede ser como súper emocionante para nosotros, como, ay, sí, logró hacer una bolita, pero entonces no vemos todo lo que está ocurriendo en el cerebro en ese momento para que el niño pueda estar haciendo como esa bolita, como que el niño pase de decir una palabra a decir dos palabras y que no solamente sea como una repetición, porque es que la escucho tanto que lo voy a repetir, sino que ya también empieza a tener como una intención comunicativa los neuropediatras hablan mucho como de la diferencia del habla al lenguaje. El habla es como lo que yo digo y no tiene, o sea, puede que tenga como un sentido para el otro, pero todavía no tiene sentido para mí. Y ya el lenguaje es cuando tiene sentido lo que yo estoy como diciendo. Y entonces, retomando como la parte de los 7 años en adelante con lo de la planeación, para que se dé, por ejemplo, el proceso de planeación, tiene que ocurrir en el cerebro el hecho de recibir toda esa información sensorial que se codifica en algo que se conoce como las noxias, que es todo un proceso súper largo. Y luego pasa entonces a lo que es las praxias, que tiene que ver con todos los procesos motores y de lo sensorial también. Y lo motor va a hacer que se lleve a cabo como lo de la planeación y la anticipación. Y el pensamiento crítico también va a surgir a partir como de, del hecho de que el niño pueda lograr crear como el lenguaje. Y para que haya lenguaje, entonces les voy a hablar un poquito como de circuito del lenguaje, lo coloqué como de manera muy simple. Entonces, miren que acá involucra un área que se conoce como el área de Broca,
que está en la parte del lóbulo frontal y involucra el área 44 y la 45. Acá se produce entonces como la formulación verbal. Y está el área de Wernicke, que esta ya está en la parte auditiva, que se encuentra en la temporal, que es la 22 y la 42, en donde está como la parte de la compresión auditiva. Y al mismo tiempo hablamos de memoria semántica, que es un proceso que realmente ocurre en el lóbulo frontal. Entonces son como que muchas cosas que necesitan unirse para que realmente nosotros como que podamos producir algo. Y el fascículo arqueado, que es el puente que va a estar entre Wernicke y Broca para que podamos tener lenguaje. Entonces, si hablamos nada más como de lenguaje, el hecho de producir como fonemas, pero entonces cuando vamos a hablar de escritura, ya se tiene que involucrar eh, el área occipital. Y incluso dentro del lenguaje nada más como fonema, se tiene que involucrar la parte motora. Entonces, a veces vemos como hechos aislados o no le damos como la importancia suficiente a dejar que los niños desarrollen ciertas cosas como de que por miedo no los dejamos que corran un montón o que no se suban a ciertos lugares, pero toda esa parte de la exploración de ellos es lo que va a estar formando todo lo interno para que se pueda dar bien todos esos procesos que nosotros a veces como adultos los vemos como listo, ya están ahí, pero que realmente requieren pues como mucho más. Y hablaba ahorita como del apego, entonces voy a hablarles un poquito como de la teoría del apego propuesta por John Bowlby, en donde el apego lo tomamos como vínculo. Entonces, los vínculos son cruciales para el desarrollo emocional, social y cognitivo. Las experiencias tempranas moldean la estructura y función cerebral, especialmente en las regiones relacionadas con la regulación emocional y el estrés, que como les mencioné ahorita, sería como toda esa parte como desde el tronco encefálico que se va juntando como con el hipocampo, la amígdala, el tálamo. Y entonces él nos propone que existen cuatro tipos de apegos. Está el seguro, que en el comportamiento del cuidador lo podemos observar como un ser sensible que está disponible y afectuoso para el niño, que responde de manera coherente y empática a las necesidades biológicas del niño y que ofrece consuelo sin agobiar. En el niño esto se reflejaría como que explora el entorno con confianza, sabe buscar consuelo cuando lo necesita, logra calmarse fácilmente y aquí entonces no es como que se va a calmar a los 5 minutos porque sabemos que a veces hay emociones que incluso a nosotros como adultos nos puede desbordar y nos toman como un momento, pero que logra hacer como la conciencia de cómo se está sintiendo y de expresarlo adecuadamente sin dañarse a sí mismo o dañar a otro y va a lograr tener una imagen positiva de sí misma y de los otros. Entonces aquí hablamos más es como la seguridad en que se va a desenvolver como en su entorno. En el evitativo, que ya pasa a ser como apego inseguro, entonces el comportamiento del cuidador se caracteriza por ser que minimiza o ignora las señales emocionales del niño, favorece la independencia prematura en sentido de que entonces a veces vemos que hay niños que tienen que hacerse a los 3 o 4 años, prepararse su lonchera, o incluso vemos que a los 5 años el hermanito tiene que ayudarle al más chiquito porque los padres no están, que suele mostrarse incómodo ante la expresión emocional, no sabe cómo actuar ante un desborde del niño, se muestra incómodo, irritable incluso. Y en el niño esto se va a reflejar como que no va a expresar fácilmente sus emociones porque pues no logra identificarlas, evita el contacto físico o emocional porque no sabe cómo sentirse con este, es lo que le ha enseñado como su figura de referencia. Puede parecer indiferente o distante, que en ocasiones lo catalogamos como el niño grosero, pero realmente no sabemos pues por qué se está comportando de esta manera y aprende a no depender de otros más como un mecanismo de defensa. Entonces pasamos al ambivalente o al resistente, que también es un apego inseguro, en donde se caracteriza el cuidador por ser inconsistente, a veces responde y a veces no, se muestra imprescindible emocionalmente, entonces el niño no sabe leer exactamente si el cuidador realmente va a estar ahí para ayudarle o no, puede ser intrusivo o ansioso ante las demandas del niño.
y en el niño se va a reflejar a través de la ansiedad, se va a intentar mostrar más demandante porque entonces siente que necesita ser intenso para poder tener la atención de su cuidador. Le va a costar calmarse aun cuando recibe consuelo, porque tampoco va a saber identificar cómo se siente. Va a sentir un constante miedo como el abandono, entonces esta dependencia no solamente va a ser del cuidador, sino de cualquier otra figura que venga a ser como representativa en la vida de él. Y se va a aferrar, incluso si le hace daño, como estar ahí, igual se va a aferrar porque pues es una persona muy dependiente como del afecto. Y en el desorganizado, entonces vamos a ver conductas contradictorias, caóticas y o atemorizantes. Puede ser fuente de consuelo y de miedo al mismo tiempo. Y por lo general las personas con apego desorganizado es porque lo tuvieron también en su infancia, entonces suelen repetir como estos patrones dentro de su crianza. Entonces en el niño se va a reflejar como confusión ante la figura de apego o a cualquier otra figura que venga a representar algo importante. Como no sabe exactamente si lo van a recibir con amor o odio, entonces siempre va a estar como a la expectativa. Eh, Se va a mostrar como muy de forma errática o congelado por la misma razón. También va a tener como temor de su cuidador y va a tener muchas dificultades para organizar su comportamiento y sus emociones. Y también tiende a intentar no depender como de los otros. Entonces, algo que caracteriza mucho como el apego desorganizado y que es muy interesante que el cerebro hace, es que existe como algo que probablemente muchos han escuchado, que es como el disociarse. Entonces, como a veces estamos sometidos de pronto a un entorno que es violento, el cerebro como mecanismo de defensa para no recibir como ese dolor que a veces llega a ser como tan fuerte, ya sea emocional o físico, lo que va a hacer es como apagarse, irse de ahí. Entonces, vemos que hay niños que a veces no tienen como recuerdos de ciertas etapas de su vida, o incluso como adolescentes o adultos, a veces ante ciertas demandas del entorno, por ese mismo mecanismo de defensa, viven como en piloto automático, porque como no saben qué hacer con lo que están sintiendo, prefieren desconectarse completamente como del momento. Y esto lo único que va a generar es un montón de vacíos, y también pues va a interferir mucho como en la parte del desarrollo frontal. Y dentro de lo que también, retomando un poco lo de la memoria después de esto, entonces les mencioné lo de la memoria a corto plazo, pero entonces también tenemos la memoria a largo plazo que se divide en dos, que sería la explícita, que tiene que ver como la semántica, la secuencia como de historias, como esa parte como de lograr narrar, de la lectura, y la parte de la implícita, que tiene que ver más como con todos los procesos motores que estamos aprendiendo, que es más como de habitual, como el hecho de montar una bicicleta, aprender a manejar carro. Entonces son cosas que en vez de haber como instrucciones específicas de cómo tienes que hacer, es más como de práctica. Y bueno, pues yo lo hice muy corto, no sé si tienen alguna duda, eh, me pueden preguntar, estoy atenta. Y la idea es como que podamos ya ensamblar mm, esto que nos cuenta Alex, como volviendo a una pregunta educativa directamente, ¿cierto? O sea, como que la podamos aterrizar como en lo educativo. Alex nos dio como todas estas bases iniciales y ya con fines pues lúdicos no, educativos, eh, ha hecho una reducción y unas selecciones que las conversamos antes. Alguna persona aquí, hay varias con formación en psicología, podrán decir, sí, pero lo que Luria dijo después ha sido controvertido. Sí, eso lo sabemos, no es no es, digamos, mm, porque sea la teoría de vanguardia, ni mucho menos, sino porque escogimos teorías que eran básicas y que nos permitieran como entender varios asuntos. Primero, hay un montón de asuntos en el cerebro que se tienen que conectar y que también sentimos nosotros que discursos nuevos como la neuropedagogía o eso
salen con síntesis y simplificaciones que nos ayudan mucho como a entender realmente qué puede pasar cuando hay como alguna limitación, ¿cierto? Eh, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con este espacio pues, de encuentro? Les queríamos como contar inicialmente esto. El angustiarnos porque ya aprendieron letras, ya aprendieron números, es algo que no nos tiene pues como que afanar. Y ustedes van a conocer, si ustedes empiezan a buscar como sistemáticamente, las familias que más se estresan porque los niños no aprenden a leer y a escribir, son los niños que más se demoran en aprender a leer y a escribir. Y eso tiene un sentido que lo podemos interpretar de lo que nos acaba de decir Alex. Las familias que más se estresan porque los niños aprendan matemáticas, porque el papá es ingeniero, y entonces se les vuelve eso un rollo y es que yo no quiero que llegue a la universidad como yo. ¿Qué es lo que está haciendo? Cortar el vínculo, crear una barrera y por medio de la agresividad generar que el niño o la niña después no aprenda matemáticas. Y eso ha pasado también en nuestra corporación. Y entonces, les pongo un ejemplo. En 2019, X familia casi que todos los días se preocupaba porque cuándo van a aprender a leer y a escribir los niños. Oigan, todo el grupo aprendió a leer y a escribir menos esa niña. Y entonces llegaba esta persona a la casa y ponía a la niña a hacer planas en la casa, porque aquí no le estábamos enseñando a hacer planas. Pues todos los otros niños aprendieron con el método nuestro. ¿Y qué le pasó a esta niña? Una ruptura de, una ruptura de vínculo, porque no hay una relación de cuidado que sea respetuosa, porque es una relación que no es de diálogo, y todo lo que es emocional termina creándole una gran barrera de que siente que la mamá la rechaza porque no sabe leer y escribir, y eso se le vuelve una bola de nieve, que se vuelve un círculo, de que cada vez va a tener más barreras para aprender a leer y a escribir, y cada vez va a sentirse más rechazada por la mamá, y entonces me entiende, ¿cierto? Y también ha pasado con papás y con matemáticas. Hay un rollo ahí como de género también, donde los papás se preocupan más por matemáticas y las mamás por la lectoescritura en lo que hemos visto, pero pues no, obviamente estoy haciéndolo más como chiste. Cuando las familias han confiado en el proceso y han entendido como, bueno, dejemos fluir cómo funciona esto, tienen dudas, vienen y preguntan, y aquí estamos todos para responder. ¿Quiénes son familias de tiempo atrás aquí? Por aquí veo a Natalia y a Julián, que ya llevan varios años. Joel también lleva algunos años. Ya los que llevan más tiempo están en Cian. Entonces por eso no aparecen como en Guaguas y Terracota. Los que llevan más tiempo están en Cian. Pero saben y pueden dar fe, las familias que han estado aquí, que tienen dudas sobre algo, preguntan, hacemos reunión y todas las críticas han sido bien recibidas. O sea, Aurea ha cambiado después de que familias han preguntado cosas. Nosotros somos una comunidad y somos una comunidad abierta al diálogo, ¿cierto? Entonces, yo quiero entender ustedes cómo tienen pensado el tema de la lectoescritura. Venga, sentémonos y vamos a hablar otra vez. Aquí nos centramos más en las bases biológicas. ¿Por qué? Porque en el canal de YouTube, y se los vamos a compartir, hay una conferencia que yo di en el 2020 que se llama Lectura y Escritura como modos de habitar. Ahí explicamos varias cosas. Voy a sintetizar así en 2 minutos. ¿Qué tenemos que aprender cuando aprendemos a leer y a escribir? Hay un montón de cosas que invisibilizamos. Por ejemplo, hay guaguas que ya tienen hipótesis de escritura. Por ejemplo, escriben de arriba hacia abajo.
Ustedes obvian que uno escribe de arriba hacia abajo, pero eso lo tuvimos que aprender en algún momento. Escribimos de izquierda a derecha. Eso también lo aprendimos en algún momento. Nuestras grafías en nuestra lengua y nuestros números están hechos con círculos, rayas, cuadrados y triángulos. O sea, usted puede hacer cualquier letra nuestra con círculos, rayas, cuadrados y triángulos. Entonces, cuando vemos que los niños ya están dibujando circulitos, ya hay un aprendizaje tremendo. Para que un niño dibuje circulitos, a ver, que quisiera hacer un parcial, una vez de profesor de universidad, eh, ¿qué tiene que hacer? Ya solamente con que tenga que hacer la pinza, ya hay un montón de praxias motoras que están allí. Y poder mover en el círculo tiene que activarse un montón de toda la parte de las cortezas motoras. Pero para poder saber que era un círculo, usted tenía que precisar la sensopercepción, tenía que aprender a ver el círculo. Si ustedes no son músicos, por ejemplo, habrán visto una partitura. Y cuando Moisés o Pablo, que son músicos un poco más expertos, por ejemplo, que yo, ellos ven una partitura y les suena en la cabeza la partitura. A mí eso todavía no me suena, pero soy capaz de sentarme al piano y tocarla. Pero, por ejemplo, Marco Antonio, que hoy está aprendiendo a leer partituras, solamente el aprender a ver que ahí hay una pepita y que esa pepita tiene un palito y que está metido entre 5 líneas, para una persona que no ha sido formada para nada en partituras, ve un montón de pepas en una hoja. Entonces, para que Isaac, Orión, Emma, Marcos, Eva, que son de guaguas, sean capaces de hacer ese círculo, hay un montón de sensopercepción. Hay un montón de praxias motoras. Pero ya para que eso pase a las áreas de Broca y posteriormente de Wernicke, tenemos que construir el concepto. Y entonces ahí nos vienen todos los sistemas de memoria, se tienen que activar y empezar a que nosotros, lo que estaba en el lóbulo occipital, pase a toda la construcción de sentido en el cerebro más frontal y se devuelva a las áreas del lenguaje para que usted cree una imagen acústica y que cuando yo le diga a usted que se imagine un unicornio rosado con bufanda escribiendo, usted sea capaz de hacerlo. Y si no fue capaz de hacerlo, bueno, no habrá personas que no han visto unicornios con bufanda escribiendo. Yo sí. Entonces, puedo crear la imagen acústica. Eso se llama imagen acústica. Puedo crear la imagen del unicornio con bufanda escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender cuando aprendemos a leer y a escribir? Lo prioritario no es, y ya con esto englobo y cierro, y lo que nos tiene que decir como de potente esto también en terracota, cuando aprendemos a leer y a escribir no estamos aprendiendo solo letras, las letras es lo de menos. Tenemos que aprender, antes que todo esto que estaba diciendo, tenemos que aprender algo que en la escuela está patas arriba, y es para qué leemos y escribimos en nuestra cultura. Por eso aparecía esa palabra literacidad. O sea, aprender a leer y a escribir es cuál es el uso social que en nuestra cultura le damos a la lengua. Aprendemos a leer y a escribir para hacer recetas, aprendemos a leer y a escribir para montar un derecho de petición, aprendemos a leer y a escribir para escribir una novela, para contar noticias. Esto que he dicho, todo esto ha pasado en Aurea en cuestión del último año. No derecho de petición ante la alcaldía, pero se han escrito quejas, se han hecho actas para que nos acordemos de cosas. Eso es, primero, el uso social de la lengua. Y después, cuando nos enganchamos emocionalmente a las múltiples formas de escritura, porque siempre
que pensamos en talleres, lectura y escritura. Entonces los cuentos infantiles, no. En nuestra cultura leemos y escribimos para un montón de cosas más, que no es literatura infantil. ¿Cuándo vamos a aprender a hacer un afiche porque queremos contarle algo al pueblo? ¿Cuándo vamos a hacer una publicación de internet porque queremos contarle algo al pueblo? ¿Cuándo vamos a hacer un diario porque queremos entendernos a nosotros mismos? Etcétera, etcétera. ¿Cierto? Lo mismo pasa con la matemática. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender en guaguas y en terracota? ¿Para qué se usan las matemáticas en nuestra cultura y por qué amamos las matemáticas las personas que sabemos cómo funcionan las matemáticas? Entonces, hay veces nos estresamos por decir, es que, vea, ya está en cuarto y no se sabe las tablas. No, vea, yo ya llegué al doctorado, me pasé el doctorado, yo no me sé las tablas, no me preocupe que por eso no nadie se va a morir de hambre, no me preocupe que eso te le vuelven es un castigo y entonces ahí ya vuelve la bola de nieve que explicaba ahora. Se rompe todo proceso de afecto, se crea una barrera, se siente rechazo y empieza eso a crecer y a crecer y a crecer. Entonces usted ve niños que aprendieron a leer y a escribir y el primito que en la novena de diciembre es capaz de rapear el ven, 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 y cuando creció nunca tocó un libro. Y uno decía, no, es que empiezan a competir entre las mamás como quién es la que aprende primero, vea, mi hija ya sabe leer y tiene tantos años, a la suya no. Y cuando usted va a ver muchas de las que aprendieron a leer muy tempranito, obligadas y bajo unas condiciones de hacerlas sentir mal, esas son personas que después no quieren leer. Mientras que tenemos personas que se les deja en su libre desarrollo, aprenden a leer a los 8 años cuando nadie ya esperaba que aprendiera a leer y aman la lectura. Y aman la lectura y no voy a poner el ejemplo de a qué edad aprendió a leer Albert Einstein, que eso ya lo volvieron un cliché muy aburrido, ¿cierto? Pero el asunto ahí es lo mismo con las matemáticas, o sea, cómo le damos un vínculo genuino y un uso real de las matemáticas, porque todo lo otro se va a aprender muy fácil. Cierro con esto, para que haya un momento de preguntas. Cuando se fue una niña de aquí, lamentablemente por asuntos espaciales, se fue para otro planeta, llega a ese otro lugar y para nosotros esa niña aquí era una gran escritora. ¿Por qué era una gran escritora? Inventaba historias, escribía proyectos y cuando llega allá ha aparecido que le está yendo mal en español porque tiene la letra muy fea. La letra bonita después, con amor, va a llegar a serla. Entonces, la preocupación es, la niña está mal porque tiene la letra fea y porque escribe algunas palabras con mala ortografía. No, eso se soluciona después muy fácil, más si tenés Word en la vida, pero sabe escribir proyectos. Estoy seguro, sin llegar a exceder mi agresividad, que la profesora de esta niña no escribió un proyecto y no usa la lengua en su vida para absolutamente nada, mientras que esta niña ya había llegado a escenarios nacionales e internacionales con proyectos que ella escribió. Entonces lo que está mal allí es la escuela a la que llegó. O sea, siempre tenemos que pensar, la escuela a la que llegó, ¿qué sentido tiene? Pues, en términos eh, de formación. Bueno, terminaba con eso, como para un poco para ensamblar todo eso y terminar diciendo qué es lo que necesitamos en la primera infancia. Muchas experiencias de uso de la lengua y de las matemáticas. No llenar cuadernos y cuadernos con planas o con números. No llenar cuadernos y cuadernos con buena caligrafía, porque de caligrafía no vive el hombre, o muy pocos, pero de creatividad sí aprendemos a vivir. Blanca. Bueno, muchas gracias, Daniela Alexandra y Simón, por habernos compartido pues, en este espacio
estos tips para comprender los procesos de formación de nuestras infancias en Áurea. Solamente quería decirles que este es un camino de llegada a nuestro espacio Áurea para comprender cómo tenemos nuestros objetivos enlazados en una malla derivada de mucha experiencia. Son más de 20 años trabajando con niños y niñas que nos han permitido comprender que la educación tiene que tener un sentido de vida. Y decirles a todos pues que esos indicadores de felicidad que han recibido de parte de sus hijos y de ustedes mismos que nos han manifestado que una de las cosas más bonitas que tiene Aura es que sus niños son felices y que están desarrollando las bases fundamentales para estar en el hábitat. Y esas bases fundamentales, yo creo que la experiencia que nos cuenta Simón de la niña con dificultades en español o en lengua castellana, pues es una de las excepciones que conozco a lo largo de todos estos años, porque la mayoría de nuestros egresados han tenido muchísimo éxito en casi la totalidad de las áreas y les ha ido tan bien que hasta les ascienden a otros grados cuando llegan a escenarios de formación tradicional. Entonces, comprender estas cosas nos va a permitir aclarar las bases fundamentales que componen nuestro proyecto de formación en la corporación. Quería decir solo eso y presentar una excusa porque inmediatamente entro a una clase de un módulo que me dura hasta las 10 de la noche y decirles que serán siempre bienvenidos a estos espacios de formación, que me alegra mucho verles. Bueno, gracias Blanca. Sí, es verdad lo que usted dice, la mayoría o sea, todas las personas que hemos conocido que nos cuentan que se van para otros colegios por X y motivo, se han ido muy bien. Incluso niños que llegaron con muchas dificultades, se fueron y llegan a triunfar. Y efectivamente, pues insistir lo que escribí en el chat, no, la niña no tiene ninguna dificultad más que la profesora, ¿cierto? O sea, no hay ninguna dificultad biológica ni desarrollo en la niña. La dificultad de ella es una profesora que le parece más importante que la niña tenga una caligrafía bonita a que tenga buenas ideas. Es un problema de concepción de lo educativo. Bueno, no sé si tienen preguntas para este momento. Yo creo que podemos, si recibir unas dos, tres preguntas o conversaciones u opiniones, estaría muy bien. Adelante, Oscar y Jacqueline. Bueno, más que preguntas, es como me hicieron recordar cuando Luciana tenía 4 años, ella quería leer, ¿sí? Desde muy chiquita le empezamos a leer cuentos y ella se sabía el cuento sin saber leer, ¿sí? Sabía exactamente lo que decía en el cuento. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo los cuentos antiguos, como los de cuentos de los hermanos Grimm, que aunque son un poco crueles, Oscar le contaba el cuento tal cual como era y yo le cambiaba algunas frases. Entonces, cuando yo se lo estaba leyendo, ella me decía, no, allí no dice eso. Allí dice, y me lo decía exactamente como decía el libro, o sea, ella se lo sabía. Entonces, a los 4 años ella quería leer y todo lo quería leer. Y bueno, estaba en un colegio también muy similar al de ustedes, un jardín, perdón, y empezamos a hablar con la maestra que qué hacíamos, pues porque era algo muy rápido para que ella empezara a hacerlo. Entonces ella dijo, no, pues aquí es una excepción es ella la que quiere aprender y no que ustedes se lo impongan. Entonces, bueno, ahí empezamos como con las herramientas que teníamos en ese momento, como a darle ese foco y bueno, lo aprendió, lo hizo muy rápido, muy rápido. Y ahora le encanta leer, le encanta escribir, como que se preocupa mucho por ese tema, ¿sí? Entonces siento que eso que hicimos con ella, pues no la afectó, sino que como que apoyó lo que ella deseaba. Gracias, Jacqueline. A ver, es que ahí eso toca, aquí ya varios me han escuchado esa historia, eso toca mis fibras más antiguas.
mis emociones más antiguas, porque esa es una de las cosas que nosotros le hemos visto de problema a las escuelas Waldorf. Las escuelas Waldorf no dejan que los niños aprendan a leer y a escribir antes de los 7 años porque eso está mal, ¿no? Si un niño quiere aprender a leer y a escribir, déjelo que aprenda. O sea, no hay porque el asunto es ese, no lo presione, pero cada quien tiene su propio ritmo y tiene su propia medida. Tratar de estandarizar que todos los niños tienen que aprender a leer y a escribir en el momento, eso es negativo. Y yo conozco por lo menos 3 historias de niños en escuelas Waldorf que no los dejan aprender a leer y a escribir y quieren aprender a leer y escribir. Es por lo menos, eh, pues, como atrofiar su desarrollo también. Entonces, es eso, como también a una amiga querida, Caridad García, un saludo a Caridad García si nos ve en YouTube, una amiga querida habla de que el desarrollo del talento es como con una cometa. Si usted suelta del todo la cometa se va, pero si usted la tiene, nunca va a volar, ¿cierto? Entonces, como aprender a encontrar la justa medida, porque también en cierto momento he conocido situaciones de niños que, por ejemplo, quieren aprender a leer y a escribir muy pronto, leen y ya no juegan, no hacen nada más sino leer. No, esa también es una cometa que se fue. También hay que encontrar sus justas proporciones. Por ejemplo, muchos casos de Áurea que conocemos, personas, niños y niñas que se meten en algo específico, aprender música, y eso ya no piensan sino en eso y no hacen nada más. No, venga, que también, o sea, encontrar proporciones, pero no taponar el interés, porque eso pues es más que trágico, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo, alguna historia? Los maestros también se les permite hablar aquí, no crean que tienen que ser solo las familias. Bueno, preguntas también se reciben. Bien. Bueno, como que estábamos todos muy en onda. Vamos a ver si logramos hacer por lo menos un espacio de estos al mes, así cortico, planificado, y que empecemos a escuchar diferentes maestros y maestras, que no siempre seamos Blanca y yo las personas que estamos más como ahí visibles en términos como de capacitaciones, sino que retomemos, porque pues vemos las capacidades que tiene Alex, eh, desde su saber de la psicología, pero tenemos a Moisés es tremendo en términos de artes, en términos de cocina, en términos de pedagogía. Elena es filósofa, entonces eso como empezar a mover para que podamos conversar y también alimentar como en nuestros espacios de formación en público. Natalia, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, no, yo solamente quiero pues como agradecerle a Alex. Impresionante todo lo que nos contaste hoy, me pareció buenísimo, además pues una elocuencia para hablar increíble, me encantó. Y agradecerles por este espacio, pues yo soy una enamorada de Acara, de Aura, de todos sus procesos y metodología y como tú dijiste ahorita, nosotros llevamos mucho tiempo ya, ya son 4 años creo, ¿cierto? Sí, creo que cumplimos 4 años. Y sí, lo que nos dicen es encantador y es esperar como los procesos de los niños y no romper el diálogo con ellos. Estos espacios me parecen muy buenos y muy rico que se vayan a repetir. No solamente para Terracota, sino también en Ciana, a ver qué podemos hablar, porque yo sí entiendo el tema de las matemáticas con los papás, como bueno, ¿cómo vas en matemáticas? Pero, pero sé que que es como todo el proceso y que siempre está muy presente como en todo en Aurea, todas las áreas. Muchas Sí, gracias. sí, vamos para Cian. La idea es que dentro de 15 días citamos Círculo de Familias de Cian. Eh, lo que pasa es que los intereses ya empiezan a partirse también, ¿cierto? Cambian, claro, Eh,
tanto Muchas en términos gracias a todos. académicos, Gracias, Alex. tanto en términos académicos como en términos de preguntas de personalidad. Por ejemplo, los de Cian me estaban preguntando esta semana que qué era la adolescencia. Entonces, imagínense, pregunta no salimos fácil de ahí. También responder con el grupo de familias eso, porque podríamos obviarlo y no es de obviar, es una pregunta muy importante. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Bueno, muchas gracias pues, feliz tarde y que estén muy bien. Muchas gracias por la Chao, asistencia. feliz tarde. Chaito. Gracias a ustedes. Hasta Chao. luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao.